Buenas noches, soy el doctor Osteico Echea. El propósito de esta presentación es compartir con ustedes alguna información básica como parte importante de nuestro entrenamiento en medicina basada en la evidencia, esta vez en lo relacionado a estudios diagnósticos y su evaluación crítica. Y digo nuestro entrenamiento porque en la medida en que tratamos de comunicar alguna enseñanza, estamos entre todos estimulándonos unos a otros al aprendizaje. Quiero enfatizar igualmente que se trata de información básica y elemental, ya que el proceso diagnóstico cuando lo combinamos con la estadística puede ser bastante engorroso. Sin embargo, debemos tratar de perder el miedo a lo desconocido y tratar de adentrarnos cada vez más en las situaciones nuevas que retan nuestra inteligencia. Cuando se trata de investigación médica o sanitaria, existen varios tipos de estudios mostrados en esta diapositiva, siendo nuestro tema del día de hoy el de los estudios diagnósticos, como ya he mencionado, ya que de ellos dependen las actuaciones posteriores del profesional de la salud en relación a conductas terapéuticas y evaluación pronóstica, por ejemplo. El famoso médico canadiense del siglo XIX, Sir William Osler, considerado el padre de la medicina moderna, dejó para la historia esta frase, llena de mucha verdad, al considerar la incertidumbre con que el médico ejerce a menudo, tratándose la medicina de una ciencia inexacta, sujeta a mucha subjetividad bidireccional, de modo que el médico se enfrenta diariamente a diferentes probabilidades con las cuales debe lidiar. Todos estaremos de acuerdo en que esa es nuestra realidad diaria. Pocas veces el abordaje clínico de un caso nos resulta obvio en lo que se refiere al diagnóstico, como para tomar prontamente una decisión. De modo que cuando abordamos un paciente que acude en busca de atención médica, en primer lugar esperamos que nos cuente su sintomatología. Nosotros hacemos un interrogatorio, idealmente en forma dirigida, y además hacemos una exploración física. Sin embargo, a lo largo de nuestra actuación nos estamos moviendo en un área de incertidumbre, como lo ilustra el espacio central de la línea horizontal dibujada. Como ya mencionamos, pocas veces el cuadro clínico es tan evidente que traspasamos prontamente lo que llamamos el umbral terapéutico, teniendo un diagnóstico o planteamiento diagnóstico altamente probable, lo cual a su vez nos permite asumir una actitud terapéutica consecuente. Un ejemplo podría ser el de una mujer que refiere fiebre, escalofríos, disuria y orina maloliente, lo cual podría significar con una certidumbre mayor al 80% que se trata de una infección de orina, y podríamos entonces indicar incluso un tratamiento apropiado. Sin embargo, la mayoría de las veces nos encontraremos en el área de incertidumbre relativa y será necesario echar mano de alguna prueba o test que nos permita movernos en una u otra dirección para poder superar alguno de los dos umbrales. Finalmente, podríamos descartar una impresión diagnóstica o al contrario, confirmarla. Ante esta situación, consideraremos entonces una prueba diagnóstica, entendiéndose por la misma cualquier procedimiento realizado para confirmar o descartar un diagnóstico o condición o para incrementar o disminuir su verosimilitud. Tal procedimiento puede ser simplemente una maniobra o búsqueda semiológica en el examen físico o un estudio complementario de diversa índole y de variada complejidad. Ejemplo, buscar manchas de Koplik ante la sospecha de sarampión, un examen de laboratorio, un estudio imagenológico. Fijémonos cómo aún un procedimiento semiológico, búsqueda de las manchas de Koplik, puede ser una prueba diagnóstica en la eventualidad, por ejemplo, de que un adolescente nos cuente de varios días con fiebre, cefalea, malestar intenso y la aparición de un rash generalizado, ante todo lo cual nosotros desarrollaríamos la presunción diagnóstica de sarampión y vamos entonces en búsqueda de un dato que la literatura describe como patognomónico de la enfermedad, lo cual nos permite entonces cruzar el umbral terapéutico y proceder en consecuencia. Dicho en otras palabras, la prueba diagnóstica nos permite llegar a una probabilidad post-test a partir de una probabilidad pre-test. Cuando nos enfrentamos a una prueba diagnóstica para su evaluación crítica, en principio debemos evaluar el diseño de la investigación correspondiente, su metodología,
examinando el artículo en cuestión, a lo cual nos vamos a referir al final de la exposición, pero en relación a la prueba diagnóstica en sí, hay algunos aspectos que deben ser examinados. En primer lugar, la capacidad de la prueba para discriminar o diferenciar entre dos situaciones diferentes, más habitualmente la ausencia o presencia de determinada enfermedad, para lo cual habitualmente se confronta la prueba en estudio contra otra prueba que es la que en definitiva diagnostica la condición o enfermedad correspondiente. Esta prueba definitiva, también llamada estándar de oro, patrón de oro, ha sido denominada en el idioma inglés Gold Standard, denominación esta que según la literatura se prefiere utilizar debido a la falta de consenso en su traducción apropiada. La validez diagnóstica de una prueba o test viene dada por su capacidad o utilidad para medir lo que en definitiva queremos medir. Dada la naturaleza de lo que se quiere investigar, el diseño de estudio a utilizar debe ser el transversal, en el cual de forma simultánea son evaluados el Gold Standard y la prueba en investigación, con el objeto de evitar que el transcurrir del tiempo entre las respectivas evaluaciones, Gold Standard y Test, resulte en una modificación sesgada de los resultados. La utilidad de esta prueba viene dada por su aporte en la solución de la incertidumbre diagnóstica con el objeto de modificar probabilidades. Es importante entonces para nosotros adquirir la capacidad de evaluar la validez, la importancia y la aplicabilidad de los reportes de estudios donde se investigan los parámetros correspondientes. Básicamente, entonces, las condiciones que debe llenar una buena prueba que nos sirva de utilidad en manejar la incertidumbre y modificar provechosamente las probabilidades pretest son su reproducibilidad, es decir, la posibilidad de que determinada prueba pueda ser puesta en ejecución en otro medio en igualdad de circunstancias. Por otra parte, su validez, como ya hemos mencionado, y finalmente su seguridad, de modo que podamos sacar de la misma conclusiones clínicas en relación a la presencia o ausencia de enfermedad. Vale la pena enfatizar que el fin último del uso de una prueba diagnóstica es llegar a una probabilidad post-test satisfactoria, aumentando o disminuyendo la probabilidad pretest, la que tenemos antes de aplicar la prueba. Sin embargo, debemos tener en cuenta que no existe el test perfecto, por tres razones básicas, como son el hecho de que las poblaciones a las cuales se podrá aplicar el mismo pueden ser diferentes. Por otra parte, es imposible conseguir una exactitud entre las diferentes versiones de determinada prueba. De laboratorio en laboratorio puede haber variedad en ese sentido, de región en región, etc. Finalmente, el mismo observador en momentos diferentes de su actuación puede subjetivamente hacer una interpretación diferente de los resultados y más aún puede haber diferencia en las interpretaciones vertidas o dadas por diferentes observadores sobre la misma prueba, a lo que se llama la variación interobservador. El Gold Standard o patrón de oro, aun cuando sigue siendo una prueba imperfecta, realmente es la mejor referencia por cuanto es la prueba que mejor discrimina la ausencia o presencia de una condición con el máximo de certidumbre conocida para el momento. Por ejemplo, si nos referimos al carcinoma de próstata, el mejor estándar, el mejor estudio para su diagnóstico es la biopsia, el estudio histológico. Bien, cuando se ejecuta un estudio con la finalidad de evaluar una prueba diagnóstica que se supone de utilidad para el ejercicio clínico, la misma se confronta con el Gold Standard, y con los resultados se elabora una tabla llamada tetracórica por su conformación, compuesta de columnas y filas, correspondiendo las primeras a la presencia o ausencia de la enfermedad o condición, según se desprende de la información aportada por el Gold Standard. En la fila se sitúa la positividad o negatividad del test, que es puesto a prueba en la totalidad de la población estudiada, sanos y enfermos, como se ve en la lámina. Las posibilidades al hacer la confrontación son 4. En primer lugar, el caso de aquellos individuos que están realmente enfermos, según se desprende del Gold Standard, dan como resultado una prueba positiva, es decir, son diagnosticados correctamente como enfermos mediante la prueba. A ellos se les llama los verdaderos positivos y se ubican en la celda A. En segundo lugar, hay un número de individuos que se encuentran sanos según el Gold Standard. Sin embargo, arrojan un resultado positivo en la prueba,
es decir, son incorrectamente diagnosticados como enfermos, se les llama los falsos positivos y se ubican en la celda B. Adicionalmente, hay otro grupo de individuos que, estando realmente enfermos, según dictamina el Gold Standard, arrojan una prueba negativa, los falsos negativos ubicados en la celda C, es decir, son incorrectamente diagnosticados como sanos. En último y cuarto lugar, están los individuos que, estando realmente sanos, según se desprende del Gold Standard, son correctamente etiquetados o diagnosticados por la prueba como sanos. Los verdaderos negativos ubicados entonces en la celda D. Finalmente, en las celdas marginales están ubicados los diferentes totales, debiendo destacarse que el total de la población evaluada en el estudio se expresa como A más B más C más D, mientras que el total de los enfermos al fondo de la primera columna se corresponde con la prevalencia de la enfermedad en esa población estudiada. Hemos dicho que la validez o utilidad de un test consiste en su capacidad para discriminar entre dos situaciones, descartando o confirmando una u otra o aumentando o disminuyendo su verosimilitud. Esto se mide en base a dos parámetros, como son, en primer lugar, la sensibilidad de esa prueba, es decir, la capacidad para detectar correctamente individuos enfermos. La fórmula para su cálculo es la razón entre las pruebas verdaderas positivas y el total de los enfermos. A sobre A más C, cuando hablamos de las respectivas celdas. En relación a la especificidad de la prueba, tiene que ver con su capacidad para detectar correctamente individuos sin la enfermedad o condición. Su fórmula relaciona el número de verdaderos negativos en la prueba en relación al total de individuos sanos o sin la condición. D sobre B más D. Estos valores tienen mucha importancia en caracterizar a la prueba o test como valiosa o no en relación a lo que se quiere medir, pero no tienen utilidad clínica, es decir, no nos ayudan a modificar nuestra presunción diagnóstica o nuestra probabilidad pretest. Para afianzar la idea, pudiésemos imaginarnos una flecha que parte de la celda A y se dirige hacia abajo, hacia la celda C, correspondiente a la sensibilidad, y en relación a la especificidad, una flecha que se origina en la celda D y se dirige hacia arriba, hacia la celda B. Cuando una prueba es altamente sensible, si obtenemos un resultado negativo en algún caso, nos permite razonablemente descartar la enfermedad sospechada. Por el contrario, una prueba altamente específica, en caso de resultar positiva cuando hay alguna presunción diagnóstica, nos permite confirmar la enfermedad o condición. A tal efecto, se han desarrollado dos mnemotecnias pertinentes e interesantes, extraídas de sendas frases en inglés que traducen sensibilidad negativa descarta, la primera, y especificidad positiva confirma, la segunda. Tomando algunas letras y las dos últimas palabras de la frase se obtienen los términos SN, N mayúscula out, y SP, P mayúscula y N, que nos pueden ayudar a recordar la cuestión. Ahora, entrando en las propiedades de seguridad de la prueba, tenemos lo que corresponde a sus valores predictivos. De ello se desprende que si una persona presuntamente enferma con determinada impresión diagnóstica o condición resulta positiva para una prueba pertinente, tiene entonces una probabilidad medible de realmente tener dicha enfermedad. Se denomina a ello valor predictivo positivo y se expresa en porcentaje. Dada la situación contraria, si en el planteamiento de determinada presunción diagnóstica obtenemos una prueba pertinente con valor negativo, entonces tenemos una probabilidad, medible también y expresable en porcentaje, de que el individuo no tenga tal enfermedad o condición. Se le llama valor predictivo negativo. Ejemplo, se dice que dímeros D tienen un alto valor predictivo negativo, lo cual significa que ante la sospecha clínica de enfermedad tromboembólica venosa, de resultar negativo su valor, con una muy alta probabilidad, casi de 100%, se descartaría el diagnóstico. Eso por poner un ejemplo. La tabla tetracórica nos permite ilustrar la forma de calcular el valor predictivo de una prueba, sea este positivo o sea negativo.
con las correspondientes fórmulas, como son respectivamente el total de verdaderos positivos dividido por el total de pruebas positivas encontradas, por una parte, y por la otra, el total de verdaderos negativos dividido por el total de las pruebas con resultado negativo, siendo los valores expresados en porcentaje. De nuevo, podemos imaginar una flecha que se origina en la celda A y se dirige a la celda B, la del valor predictivo positivo. Para el valor predictivo negativo, la flecha se originaría en D, dirigiéndose hacia la celda C. El valor predictivo de una prueba, sea positivo o negativo, tiene la desventaja de que es modificado por la prevalencia de la enfermedad estudiada. De modo que si una enfermedad específica tiene una prevalencia alta, en el entorno en que estamos utilizando la prueba, el valor predictivo positivo de la prueba aumentará con la misma, mientras que si la prevalencia es baja, el valor predictivo también disminuirá. De modo que la utilidad clínica es limitada. Por esa razón, siempre tiene que ser ajustado a la prevalencia de la enfermedad. Otro aspecto relacionado con la seguridad del test, es decir, su capacidad para influenciar nuestra conducta clínica, para modificar nuestra probabilidad pretest y llevarnos hacia una nueva probabilidad post-test, tiene que ver con los coeficientes de verosimilitud. También ha habido falta de consenso en la traducción del término desde el inglés, por lo que se prefiere utilizar la denominación anglosajona de Likelihood Ratio. En todo caso, lo podemos abreviar como LR. Tiene que ver este índice con las veces que es más probable encontrar la prueba positiva o negativa para el caso en que el individuo tenga o no una enfermedad o condición planteada. Desde ese punto de vista, nos ofrece una marcada utilidad en la apreciación clínica que nosotros tengamos ahora del paciente una vez aplicada la prueba en cuestión, porque al ser aplicada a alguna situación clínica particular, nos puede conducir a una certidumbre apropiada, sea reafirmando nuestra probabilidad pretest o minimizándola, como veremos posteriormente. Una vez más, la tabla tetracórica nos aporta los valores a partir de los cuales podemos calcular los likelihood ratios, tanto positivo como negativo, debiendo hacer la observación de que hay disponibles en la web calculadoras que nos permiten hacer el cálculo de estos índices de forma más directa. Sin embargo, vale la pena hacer los ejercicios. Una vez que conocemos los valores de sensibilidad y especificidad de la prueba, podemos recurrir a las fórmulas correspondientes para su cálculo, como vemos en la diapositiva. Los valores obtenidos entonces pueden ser utilizados para relacionarlos con nuestra probabilidad pretest, para determinar entonces una probabilidad post-test de la condición evaluada. Se supone que una prueba ideal debe tener una likelihood ratio positiva al menos de 10 o likelihood ratio negativa inferior a 0.1. Es decir, mientras más se acerca a 0 la likelihood ratio negativa de esa prueba, la misma es mejor, y mientras más se aleja de 10, la likelihood ratio positiva, la misma es también lo ideal. Les había mencionado antes que en la web es posible encontrar calculadoras que permiten calcular en forma directa los índices mencionados. Esta es una de ellas. Se consigue a través de Google como getdiagnosis.org. Y como ustedes pueden ver allí, tiene recuadros donde colocar los valores de la tabla tetracórica, a partir de lo cual ese programa nos da todos los índices relacionados a la validez de una prueba. Sin embargo, una de las formas de sacar utilidad de una prueba diagnóstica en la modificación de nuestra probabilidad pretest en relación a alguna condición o enfermedad presunta es el nomograma de Fagan, algunos dicen Fagan, que se puede ver en la gráfica y que está conformado por 3 líneas verticales, la primera de las cuales nos muestra en cifras numéricas la probabilidad pretest que nosotros nos planteamos y que está relacionada con la prevalencia de la enfermedad que estamos evaluando, la cual estimamos de alguna forma, por ejemplo, de estudios observacionales que debería haber en cada región sobre al menos las enfermedades más comunes. O en último caso, podríamos utilizar la misma prevalencia encontrada en el estudio realizado para evaluar la prueba, apoyándonos también en nuestra experiencia clínica sobre esa enfermedad. En la línea del centro aparecen los diferentes valores de likelihood ratios y en la columna de la derecha la nueva probabilidad o probabilidad post-test, que resulta de trazar una línea que hace coincidir la prevalencia estimada con la likelihood ratio de la prueba utilizada
para entonces obtener la probabilidad post-test. Si una prueba es buena, nos permitirá obtener probabilidades post-test suficientes para traspasar alguno de los dos umbrales desde la incertidumbre inicial en nuestro ejercicio clínico, por ejemplo, más allá del 75%. Ahora vamos a otro punto. Siempre que tenemos ante nuestros ojos un artículo científico que nos describe una prueba diagnóstica, debemos, en la medida de nuestra capacidad, la cual debe mejorar con este entrenamiento que estamos haciendo, someter al escrutinio objetivo la calidad del estudio, la forma de presentación, etc. A tal efecto, se ha desarrollado una herramienta conformada por 14 ítems o aspectos que permite hacer tal evaluación. En líneas generales, como aspectos más importantes, hemos mencionado anteriormente que el diseño más adecuado para someter a prueba un test diagnóstico es el estudio observacional y transversal, habiendo ya explicado de qué se trata ello. Debe haber igualmente una serie consecutiva y representativa de pacientes con sospecha de la enfermedad, a los cuales se les va a aplicar tanto el gold standard como la prueba a investigar, y ambas pruebas deben ser evaluadas en forma ciega por los autores del estudio. Otros aspectos importantes en relación a la validez interna del artículo o del estudio tienen que ver con la posibilidad de que haya o no sesgos de variado tipo en relación a la selección de los pacientes, la forma de ejecutar las pruebas y el flujo de pacientes a lo largo del estudio. Es importante también la validez externa de un estudio diagnóstico de forma que pueda ser de utilidad en otras situaciones clínicas a cualquier nivel y en cualquier situación. La herramienta a la que estamos haciendo referencia es conocida como QADAS, a veces CADAS, por sus siglas en inglés, que traducen más o menos Evaluación de la calidad de estudios diagnósticos de precisión. Y está conformada por 14 ítems que vamos rápidamente a leer con una muy breve explicación de cada uno de ellos. En relación al ítem 1 ya lo hemos mencionado. En relación al ítem 2 debe estar claro cómo se hizo la selección de los pacientes a estudiar, con qué criterios. Para el ítem 3, que tiene que ver con el gold standard, obviamente debe ser uno que clasifique correctamente con la mayor certidumbre el diagnóstico de la enfermedad en cuestión. El ítem 4 hace referencia a lo que ya hemos dicho en relación al tipo de estudio que se debe realizar. Por otra parte, para evitar un sesgo de verificación parcial, como se llama, el ítem 5 establece que debe haber una verificación del diagnóstico en cada uno de los sujetos del estudio y no solamente en una submuestra. Y aspecto número 6, la prueba gold standard debe ser consistente, debe ser la misma en todos los casos para evitar el llamado sesgo de verificación diferencial. El ítem 7 plantea que debe haber independencia entre las dos pruebas. Cada una debe realizarse de forma ciega por separado en cada uno de los integrantes del estudio. Debe haber una buena descripción de la prueba evaluada que no deje lugar a dudas, según el ítem 8. Lo mismo debe ser en relación a la prueba gold standard, según el parámetro 9. Por supuesto que el cegamiento por parte de los autores que interpretan las pruebas es importante para evitar otro tipo de subjetividades. En relación al aspecto número 13, cuando no fuese posible interpretar algún resultado o el mismo no fuese concluyente, debe haber una información objetiva en el estudio con relación al mismo. Y finalmente, aspecto número 14, las pérdidas de pacientes por alguna razón deben ser señaladas apropiadamente. Bueno, les quiero dar las gracias por su atención. Para la próxima sesión necesito que ubiquen en la web el artículo que estoy mencionando aquí para que lo lean y juntos hagamos el ejercicio de analizarlo críticamente. Se encuentra en forma PDF y libre a través de PubMed. Yo voy a hacer la presentación del artículo y procuraré hacer el mejor análisis posible, pero es necesario que juntos adoptemos una actitud crítica ante el artículo y ante lo que yo exprese también, de modo que es importante la interacción. Nos vemos en la próxima entonces. Voy a estar un rato más por aquí pendiente de alguna pregunta que pudiese responder. Muchas gracias.